Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Dependiendo del lugar donde nos encuentren, les damos la bienvenida a nuestro programa. Allí está el detalle cristiano, su hermano Germán Silva transmitiendo desde la ciudad de Brisbane en Australia. Estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen María, el mes que la Iglesia ha dedicado a la Santísima Virgen por ser madre y por ser madre de la Iglesia. Por ser madre de Jesucristo en el mes de las madres, y por ser la madre de la Iglesia dada por Cristo cuando estaba muriendo en la cruz y se la entregó a Juan. Vamos a hablar un poco acerca de María como madre en la historia de la Iglesia. Como todos sabemos, en Pentecostés, que vamos a hacer dentro de una semana, estar en Pentecostés, todos sabemos que cuando el Espíritu Santo bajó sobre María y los apóstoles reunidos en el cenáculo, pues ahí estaba María como el beacon que atraía más al Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque su esposa, recuerden, ella es la esposa del Espíritu Santo. Estaba reunida con todos los discípulos en el cenáculo y otras mujeres, y recuerden bien, en aquella entonces la mujer era vista como de segunda clase, un ciudadano de segunda clase, pero aún con todo, el escritor bíblico es importante para él hacer hincapié en que adentro de ese lugar se encontraba María, la madre de Jesús, reunidos con los demás apóstoles. Eso es para que veamos la figura de María dentro de la Iglesia, que desde siempre ha sido muy, pero muy importante. Después de eso, vemos como los Hechos de los Apóstoles y ya las cartas ya no hablan mucho acerca de la Santísima Virgen, pero luego tenemos a través de la historia muchos momentos en los cuales la Santísima Virgen, enviada por Dios como mensajera a los hombres, ha venido a llamarnos a acercarnos hacia Él. Y esto es lo que se llama revelaciones privadas. ¿Por qué se llama la revelación privada? Porque estamos en libertad de poder nosotros aceptar o no que aquello sea verdad. En cuanto que sí estamos llamados a aceptar como verdad todo lo que está escrito en el Evangelio, todo lo que nos dice la tradición y todo lo que nos dicen los documentos de la Iglesia desde que se inició en los 2000, poco más de 2000 años que tenemos. Pero en cuanto a las apariciones y privadas, no importa si sean las apariciones de la Santísima Virgen, la Iglesia nos deja en libertad de creer o no. Pero ahora podemos preguntarnos nosotros como cristianos, ¿qué hijo podría no sentir una felicidad y una verdadera importancia cuando la Madre de Dios viene hacia a él o nosotros? Entonces es por eso que vamos a ver un poco cuál es el papel. Bueno, María como Madre de la Iglesia siempre está ahí, dispuesta a ayudar a su Iglesia, porque recordemos que la Iglesia la fundó Cristo muriendo en la cruz. Entonces, como dicen los santos, ahí cuando le salió a Jesús de la misericordia esa agua y esa sangre desde el Calvario, ahí donde fue que se formó la Iglesia, como dicen todos nuestros teólogos más grandes, doctores de la Iglesia, santos también. Entonces, ¿qué pasa con María? Bueno, María, como una madre, en todas las apariciones ha venido a traernos de nuevo a la realización de que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y también nos viene a llamar la atención como madre de que nos hemos alejado de su Hijo Jesús. Entonces, ¿a qué madre nosotros no vamos a poder hacer caso, o al menos saber que la presencia es muy importante? Cuando una mamá de uno viene a decirle, te estás portando mal, tienes que portarte mejor, así no le gusta a Dios como vives. De esa manera es como nuestras madres nos han regañado, como nuestras madres nos han, desde que hemos estado pequeños, tratado siempre de acercar a Dios. Así también María como madre viene
a nosotros. Ha venido de muchas maneras. Una de las grandes apariciones que recogemos es la Virgen de Guadalupe, en un momento muy importante dentro de la colonización de los indígenas, cuando los españoles estaban en ese momento en una disposición de hacer una gran masacre de los indígenas, y los indígenas estaban siendo verdaderamente explotados de una manera tal. Viene María a decirles que no tengan miedo, que acaso no está ahí ella, que es su madre, acaso no está ahí en el Tepeyac, que escucha todo lo que sus hijos le dicen y le piden. Y es así como es una de las apariciones muy importantes desde el punto de vista histórico y geopolítico que se da en ese momento. Luego tenemos las otras apariciones que se han dado, por ejemplo, en Barrey, en Lourdes, la medalla milagrosa. Tenemos las apariciones que se han dado en Quibeo, en África, o las apariciones de la Santísima Virgen en Akita, en la cual el mensaje fue muy importante, cuando dijo que el vaso del enojo de Dios estaba a punto de rebalsar. ¿Por qué? Porque los hombres no cambiábamos, porque los hombres no volvíamos a Él. Tenemos las apariciones también, por ejemplo, en San Nicolás, en Argentina, las apariciones en la finca Betania, en Venezuela, en Nicaragua y por muchos lugares en el mundo. Ahora bien, también acompañado de esas apariciones, han habido apariciones que no son verdaderas. Es por eso que la Iglesia nos indica, a través de cierta y de un tratamiento muy especial que da a las apariciones, cuándo son verdaderas y cuándo no son. Luego, más reciente, tenemos las apariciones en Fátima y las apariciones que todavía están en este momento en Medjugorje, donde yo he tenido la enorme gracia de haber podido ir y darme cuenta de todo lo que pasa ahí, como un final feliz de algo que yo ya creía desde hace mucho antes. Pero, ¿por qué me voy a detener en estas dos apariciones y voy a dejar de un lado todas las demás? Porque Fátima es muy importante. Fátima, la Virgen llegó ahí y se apareció a los pastorcitos, como ustedes lo saben. No me voy a detener muy metodológicamente a todo lo que significó la historia de Fátima, del milagro del sol y todo eso, porque eso lo pueden leer en cualquier lugar católico de la internet y tratar de conocer un poco más acerca de la historia de Fátima. Yo más bien me voy acá a hablarles un poco acerca de la importancia que tiene esa aparición para la Iglesia y para el mundo. En primer lugar, en esa aparición el ángel de Portugal, porque sabemos por la gracia de la Iglesia que así como todos nos ha dado Dios un ángel de la guarda cuando nacemos, para que nos cuide y nos ayude a mantenernos en el camino, también las familias, las ciudades y los países tienen sus ángeles que son protectores. Entonces, en esa aparición de Fátima, el ángel de Portugal habló a los niños acerca de la importancia de la presencia real y viva de Jesucristo en la Eucaristía. Y les dijo a ellos que tenían que hacer mucha penitencia por aquellos que no adoran y no creen que Jesucristo está presente ahí en la Eucaristía. Entonces también el ángel les dio a ellos la Eucaristía. Fíjense bien, en el siglo XX viene un ángel del Señor, mensajero, en la aparición de la Virgen, como parte de toda la aparición de la Virgen, a llamar a los niños a darse cuenta, a través de ellos, a todo el mundo, de que Jesús verdaderamente está verdaderamente presente en cuerpo y alma, sangre y divinidad ahí en ese pedacito de pan que recibimos, que se convierte en el cuerpo de sangre después de que se da el milagro de la transubstanciación, que se da cuando el sacerdote eleva el cáliz y eleva la hostia
y la ofrece durante la Santa Misa. En ese momento, aunque no lo vemos transformado y vemos el mismo pan y el mismo vino, a nivel molecular se ha producido un verdadero milagro. Ahí ese es el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces imagínense el ángel. ¿Por qué vino a decir el ángel de Portugal eso a los niños? Porque bueno, los hombres en aquella época no creían, muchas, de que ahí estaba verdaderamente el Señor presente. Y había muchas situaciones de abusos y había muchas situaciones que ya rayaban incluso en blasfemias contra el Señor. Y si eso pasó en 1917, imagínense ahora lo que estaría pasando en este momento, que la situación no ha mejorado, sino que incluso ha empeorado. El mismo mensaje del ángel es para todos los hombres y mujeres que venimos y vivimos en este momento en el mundo. Jesús está verdaderamente presente en cuerpo y sangre, alma y divinidad, ahí en ese lugar, en la hostia sagrada. Él está ahí. Y entonces cuando nosotros estemos ante la presencia de Él, pues tenemos que guardar el respeto. Cuando lo recibimos en la Santa Comunión, tenemos que estar preparados. Tenemos que habernos confesado si tenemos problemas con pecados que son mortales, ¿verdad? Antes de recibirlo al Señor, para recibirlo en estado de gracia. Luego también la Virgen en esa aparición les habló a los niños de que muchas personas ya en ese momento se iban al infierno porque nadie oraba por ellas, y les entregó a los niños la oración del Santo Rosario para que cuando se orara se ayudara y hacer penitencia para que las almas no se fueran al infierno. Y no solamente en esas apariciones, sino que en todas las apariciones de María de la época postmoderna y moderna, nos indica la importancia de orar el Santo Rosario, que no es nada más que ir meditando en los misterios de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué María entonces hace el énfasis del rosario? Porque el rosario, como ella sabe, es un vehículo que nos ayuda a pensar, a meditar en toda la gracia de la salvación. María, al decirnos acerca del rosario, no quiere que nos quedemos ahí nada más rezando el rosario, sino que el rosario nos sirva para dar un salto de calidad como cristianos y de empezar a convertirnos verdaderamente en siervos del Señor, así como ella lo es. Entonces María viene a los niños y le indica que con ese rosario, ellos, con la oración del rosario y las penitencias que hagan ellos, y todos los sacrificios, van a poder ayudar a salvar a muchos pecadores que si de otra manera no fuera alguien que les ayudara, se irían después de muerto al infierno. También les dijo la Santísima Virgen a los niños que si el mundo no cambiaba y se acercaba a Dios, una gran guerra iba a venir. Y eso sucedió cuando se dio la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Pero también María habló acerca de Rusia y lo dijo bien claro, que el comunismo iba a llegar. Los niños ni siquiera sabían la palabra comunismo y que esos errores se iban a regar por todo el mundo y que iban a causar mucha muerte y destrucción. Y es lo que pasó. El comunismo se regó en todo el mundo, ha causado mucha confusión, e incluso sacerdotes, laicos, de todos miembros de la iglesia entraron en esa forma de pensar, en esa ideología que no cree en el Señor, que no cree en Dios, e hicieron que grandes número de fieles se alejaran y creyeran ya no en un Dios, sino que en un Jesucristo al nivel de ellos, en el sentido de que un Jesucristo guerrillero y liberador. Y eso es lo que le llaman a la teología de la liberación, la que fue condenada por la Iglesia Católica. Pero bueno, entonces, hermanos, vemos cómo ella dio el antídoto
el antídoto para que eso no sucediera, le dijo que había que consagrar a Rusia. Le pidió al Santo Padre de que se hiciera esa consagración de todos los obispos a Rusia. Desgraciadamente tuvieron que pasar muchísimos años antes de que el Papa Juan Pablo II hiciera la consagración al mundo y a Rusia. Cuando se le preguntó a Sor Lucía, que ya estaba hecha una monja carmelita, dijo que eso había satisfecho a la Santísima Virgen. También la Virgen María le dio unos secretos con respecto al futuro y le dijo a Sor Lucía de que tenía que escribirlos, entregarlos al sacerdote de allí, de Fátima, para que lo entregara al obispo y el obispo al Papa y lo hicieran saber al mundo qué es lo que la Virgen María quería que se supiera, y ella lo dijo claramente antes de 1960. Desgraciadamente la Iglesia no lo hizo de esa manera, desobedeció a la Madre de Dios, y vemos cómo cuando vino a hacerlo en el 2000 ya habían muchas conjeturas de que ese no es el mensaje que la Virgen ha pedido. Incluso han habido muchísimas investigaciones de gente muy importante dentro de la Iglesia, y además literatos, expertos en cuanto a escritura y expertos en cuanto a lingüística, en cual ellos han visto que verdaderamente a ese mensaje, si no es completamente lo que nos decía la Virgen, sí le hace falta una parte importante. Entonces hasta este momento habemos muchos que creemos que no se reveló todo el mensaje, que sí se reveló parte del secreto de Fátima, pero una parte muy fuerte no fue revelada. ¿Y por qué? Bueno, San Ignacio de Loyola hablaba acerca de que la mente y la imaginación la tenemos que usar muchas veces cuando meditamos en la palabra del Señor. Entonces, en esto hay que meditar por qué la Virgen pidió que a un máximo de 1960 se hiciera, se revelara este secreto al mundo entero. En 1960 el mundo, como ustedes creo que ya lo saben, comenzó la época hippie, aquel movimiento a través del cual fue el primer atentado contra la familia, contra los valores cristianos, porque se hablaba ya de vivir lo que se llama la vida loca, ya no vivir bajo las normas de Dios, sino que rebelarse y vivir como cada quien podía vivir, en promiscuidad, en sexo libre. Fue la época de la droga, comenzó la droga mucho más lleno. Fue la época también en que se relajaron muchas de las reglas dentro de los seminarios en el mundo, y fue el momento en que muchísimos sacerdotes entraron como seminaristas a ese tipo de seminarios que ya estaban con la ideología de todo ese momento. Entonces, esos sacerdotes fueron llamados a ese tipo de seminarios y verdaderamente se convirtieron más adelante, como lo vamos a ver en los 80, los 90 y después, en muchos de ellos, en los sacerdotes pedófilos, en los sacerdotes que no han verdaderamente que han hecho verdaderamente mucho daño a la Iglesia. Muchos sacerdotes salieron de sus seminarios ni creyendo ya en la verdadera presencia real de Jesús en la Eucaristía, mucho menos creyendo en la importancia de la Santísima Virgen. Muchos sacerdotes de ellos empezaron a creer en las ideologías asiáticas, en la nueva era, y muchos de ellos empezaron incluso a hacer de sus parroquias centros a través de los cuales se daba una ideología mixta entre lo que era el catolicismo
y las culturas orientales como el yoga y otro tipo de disciplinas. Luego vemos cómo se da en esa época también todos los problemas asociados con el aborto, los problemas asociados con la familia y los problemas que tenemos en este momento con la homosexualidad y con lo que se llama la teoría del género. Entonces, ¿será que María, en esa parte del tercer secreto que nunca fue revelado, hablaba la iglesia, ya hablaba que tuvieran cuidado en los seminarios, que tuvieran cuidado, y alarmada decía a sus hijos lo que iba a suceder más adelante en el futuro? ¿Será entonces posible de que ya la iglesia ya no dijo que ese era parte del secreto en el que hablaba acerca de grandes pruebas y tentaciones que iba a pasar la iglesia, en la cual iban a caer muchos de ellos, muchos sacerdotes, muchos obispos e incluso cardenales, en todo ese gran pecado de la pedofilia, en el carrerismo, que no ve nada más que aquellos individuos no son llamados como siervos, sino que se buscan nada más los seminarios para hacer una carrera como cualquier otra y usar a la iglesia para llenarse de riquezas materiales, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿será que la Virgen Santísima dijo que a más tardar en 1960 todo eso fuera expresado, para que todo lo que iba a venir después de 1960 no se diera, para ayudar a su iglesia a que estuviera preparada para ante el arroyo que iba a tener Satanás en toda esta época, en que fue como ebulliendo ese cáncer dentro de los seminarios y que ahora ha explotado de una manera tal que la iglesia por mucho tiempo se ha quedado sin el poder de la voz, porque de esa manera la iglesia ya no es escuchada como antes. Entonces, María quizás sabía todo eso. Y quizás por eso le dijo a Sor Lucía que ese secreto tenía que ser revelado a más tardar en 1960. Recordemos que también María habló acerca de que si no cambiaba el mundo iba a venir una guerra aún peor que la Primera Guerra Mundial. Y sucedió. Vino la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Y todo lo que ya conocemos que pasó. Luego vamos a adelantarnos y vamos a ver cómo en 1981 a unos muchachos pobres en una aldea en lo que era antes Bosnia, que era parte de Yugoslavia, comenzó a aparecerse en un monte que se le llama Potro, el monte de la aparición, y donde le dijo, la primero que se le dijo cuando se apareció por primera vez fue paz, paz, paz. El mundo necesita la paz y necesita regresar a Dios. Y así fue como comenzaron esas hermosas apariciones que nos han traído tantos, pero tantos mensajes y tantos buenos frutos para la iglesia en el mundo desde 1981. Sería fuera del tema hablar de todititas los mensajes que la Santísima Virgen ha dado en Medjugorje, pero sí quisiera hablarles acerca de algo muy importante que ella dijo. Ella ha dicho que esta es la última vez antes de la venida de nuestro Señor que Él la envía para tratar de ayudarnos a regresar a Él. Fíjense bien, es la última vez que nuestro Señor la manda. Entonces Medjugorje se convierte en un mensaje de urgencia. Esas apariciones que la Santísima Virgen está haciendo nos hablan ya no solamente a la oración del Santo Rosario, sino que nos hablan al ayuno, a la penitencia y al perdón. Nos llaman a sacrificarnos,
a dar un poquito de mortificación, para ayudar a la Virgen en sus intenciones, para ayudar a la iglesia a que se mantengan en este mundo que le es completamente adverso. Nos dice que oremos el rosario para transformar nuestra vida. Y cuando vemos tantas, pero tantas vocaciones que han salido en Medjugorje, podemos decir que verdaderamente está presente ahí. Como las apariciones no han terminado, la iglesia no puede dar un fallo final, como sucedió en Fátima, que más de 20 años después de que terminaron las apariciones, la iglesia falló a favor de que ahí había pasado algo sobrenatural. Entonces imagínense cuánto tiempo no le tomará a la iglesia el estudio de los cientos y cientos de mensajes que la Santísima Virgen ha dado desde 1981, tratando de acercarnos. Interesantemente, paralelo a Medjugorje, se da también otro fenómeno que se llama locución, es decir, cuando la persona que ha sido escogida escucha la voz, ya sea de Cristo o de María, pero no los ven, pero lo escuchan como ustedes me escuchan a mí, solamente que interiormente. Y así fue como la Santísima Virgen comenzó a hablarle a un sacerdote que se llamó Stefano Gobbi, al cual tuve la gracia de conocer muy bien, el cual tuve la gracia de tener en nuestro grupo de oración y orar con él en un de los grupos de oración que ellos nos han invitado a que sigamos haciéndolo, los cenáculos. El padre Gobbi era un sacerdote que ya estaba cansado de ser sacerdote, como él mismo lo cuenta. Estaba a punto de dejar la iglesia, pero amaba mucho a la Virgen e hizo una última peregrinación a la Virgen de Fado y verla en Fátima. Mientras hacía su peregrinación, él fue enfrente de la estatua de la Virgen de Fátima y lloró y le pidió a ella como madre que le ayudara a definir su vida, porque ya no tenía sentido. En ese momento, él oyó en su corazón que ella en esa estatua le habló y le dijo que con él ella iba a hacer algo muy importante para los sacerdotes. Y así fue como se creó el movimiento mariano sacerdotal, del cual nuestro Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, perteneció. Todo esto ha sido aprobado por la Iglesia. Y él, en un libro que se llama Del Libro Azul, escribió todos los mensajes que la Santísima Virgen le dio por años y por años con respecto a los tiempos que estamos viviendo ahora. Y es muy interesante cuando uno va y regresa a leer esos mensajes y se da cuenta que lo que dijo la Virgen en tal ocasión al padre Gobbi ya se cumplió en este momento. El movimiento sacerdotal mariano ha sido un movimiento que tomó a la iglesia por sorpresa, pero se regó como fuego en un cañal. Miles de sacerdotes que sintieron la voz de María se asociaron con el padre Gobbi a formar este movimiento sacerdotal mariano. Y los laicos nos unimos dentro de este movimiento porque la Virgen nos pidió que con los sacerdotes formáramos cenáculos en todas las parroquias para que rezáramos juntos el Santo Rosario, pidiendo por la conversión del mundo y pidiendo y orando para poder ayudar en las intenciones al Santo Padre. Entonces, estos dos fenómenos se dieron bastante similares, paralelos o Medjugorje. Pero el padre Gobbi murió ya
Medjugorje ha continuado. El Papa Francisco ya declaró Medjugorje como un centro de peregrinaje donde existe el culto a la Santísima Virgen María, y entonces ya pueden hacerse viajes abiertos a través de las parroquias para que los peregrinos puedan ir allá y tener unas vacaciones muy cerca de la Santísima Virgen María. Como les repito, yo tuve la gracia hace 3 años de estar ahí, pero ya había tenido la gracia mucho más grande de creer que ella se estaba apareciendo. Y eso cambió mi vida. Y desde ese momento he tratado de hacerle ver a todo el mundo de que ella está apareciéndose ahí e invitándolos a todos a orar el Santo Rosario, a visitarlo en el Santísimo, a tener verdaderamente presente que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía, en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad. Entonces, hermanos que me escuchan, la Santísima Virgen en el mes de mayo la celebramos como lo más puro que es, porque es la criatura más pura. Nació sin pecado, fue concebida sin pecado, por los méritos de lo que iba a ser, que iba a ser la madre de la humanidad de Jesús. Cuando una madre viene y se está con nosotros, es algo que tenemos que tomar atención, porque significa que algo anda muy mal en nuestra vida y nuestra madre ha venido a ayudarnos a corregir. Cuando la Madre del Señor viene aquí a visitarnos, es sumamente grave, porque significa que la humanidad ha llegado al borde de su propia destrucción, no la destrucción de Dios, porque nosotros estamos haciendo un trabajo tremendamente eficaz destruyéndonos a nosotros mismos, que Dios no necesita destruirnos, nosotros lo estamos haciendo. Ella entonces viene con su mensaje de urgencia en todas sus apariciones a tratar de acercarnos al Señor, a decirnos que la oración del rosario es la arma por excelencia, a decirnos que con la oración del rosario milagros se pueden dar y hasta suspender las leyes de la naturaleza. Nos ha venido a decir María que esta es la última vez que su Hijo la envía a tratar de acercarnos antes de su venida, es decir, no más apariciones después de Medjugorje. Después de Medjugorje, ya el vaso que en Akita, en la aparición en Akita, Japón, la Virgen dijo que era un vaso que se estaba rebalsando, a punto de rebalsar. Ahora ya se está rebalsando, porque de aquella época para acá hemos avanzado más como mundo en nuestro pecado. Pero tenemos el Santo Rosario y la tenemos a ella como refugio de los pecadores, y así decimos cuando hacemos el rosario en unas letanías: refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos. Es por eso que en este mundo tan difícil que estamos viviendo en este momento, María sigue ahí siendo nuestro refugio y sigue siendo nuestro auxilio en estos momentos tan confusos en que vivimos. Y es por eso que en este mes de mayo no solamente recordamos a María en las apariciones en Fátima, sino que el 24 de mayo también sabemos María Auxiliadora. Entonces mayo nos trata a la Iglesia, al entregarnos a María en ese mes, a que pensemos sobre la madre que Jesús nos dio, sobre la madre de Jesús, sobre la capacidad increíble que tiene de María de ayudarnos a cambiar nuestra vida, a seguir a Jesús como ella lo sigue.
es su capacidad de amar, quien nos busca para que nos perdonemos unos con otros y para que volvamos nuevamente al camino del Señor. Entonces, hermanos, el mes de mayo es el mes de María, pero porque la iglesia nos quiere dar este tiempo para meditar en la importancia de María para la vida nuestra y la vida de la iglesia. Recordémonos que sin María no hubiera habido Jesús. Si María dice no, no tuviéramos a Jesús. Y así lo definió Dios. Así quería que fuera. Entonces, hermanos, ahí está el detalle. María viene como madre a decirnos qué tan alejados estamos de Dios, a pedirnos que nos acerquemos, a pedirnos que oremos el rosario como una manera de fortalecer nuestro cuerpo ante los embates del demonio, a pedirnos el ayuno para fortalecer nuestra alma. Entonces, en este mes de mayo, recordemos a la Santísima Virgen, pero sobre todo, tratemos de vivir la razón por la cual ella ha venido a vernos. Recemos el rosario, perdonémonos los unos a los otros, vayamos a visitar al Santísimo, que ahí está verdaderamente presente, como se lo dijo el ángel de Portugal a los niños. Y recordémonos también de alguien muy importante que va junto a María de una manera silenciosa. Y este es San José. El Papa nos ha dado a San José y nos ha dado este año para que también meditemos un poco en este gran hombre que fue el Padre de Jesús en la tierra. Bien, hermanos, hasta aquí llegaremos y nos encontramos de nuevo muy pronto en otro de nuestras entregas de Ahí está el detalle cristiano. Que Dios los bendiga, buenas noches y no se olviden de suscribirse y de apachar la campanita para que sepan y no se pierdan cuando nosotros generamos nuevo contenido. Que Dios los bendiga.